como saben, estamos en el mes de octubre, que es el mes de Halloween. Digamos, estamos hablando de integridad. Teníamos la intención de vestir a José Pablo de un personaje bíblico cada reunión, pero él se negó. No sé. Y estamos hablando de integridad porque queremos enfocarnos en los valores de Nexo. Y bueno, la semana antepasada comenzamos con esta serie y una de las cosas que hablamos es que los valores son importantes porque nos resguardan, nos cuidan, nos acercan a Jesús, y nosotros como comunidad de fe queremos tener una actitud que nos identifique entre las personas. Y una de esas cosas por las que queremos ser conocidos es por la integridad, que es una palabra pesada. Entonces voy a hacer un repaso muy rápido de hace 2 semanas y hoy vamos a enfocarnos en un sentido muy práctico. La semana pasada hablábamos del concepto de integridad, y de hecho en ese concepto de integridad, que es esa idea de que es algo completo, es algo que es pleno, algo original, sin adulterar, sin cambios, y que en un sentido de carácter tiene que ver con ser recto, justo, honesto y auténtico. Inmediatamente concluimos que Jesús nos modela y nos revela ese sentido de integridad, o sea que integridad en pleno se muestra en Jesús. Y para nosotros, yo creo que la lógica nos manda a observar esa integridad de Jesús, que Jesús modela. ¿Verdad? Dimos varios ejemplos del tema de integridad. Por ejemplo, unas cosas que yo mencionaba, la idea de cuando uno va a un lugar y compra algo a precio de original, pero a los días te das cuenta que era paqueteada. ¿Verdad? Es como cuando compran la camisa de la serie, carísima. ¿Cuánto vale la camisa de la serie ahora? Como 70, una cosa así, o 60. Y digamos que usted la compra y cuando llega el día del partido, ojalá se dé cuenta el día del partido para que sufra más. Se da cuenta que se destiñó, que se estiró, dice, no, pues compré una camisa paqueteada, como dicen, ¿verdad? Pirata a precio de original, ¿verdad? Y usted siente como que es ese dolor de no tener lo que es íntegro, de lo que es completo, de lo que es original. Entonces, la semana pasada nos enfocamos mucho en la idea de observar a Jesús como modelo de integridad. Y vimos la vida de Jesús en varios episodios. Desde que estaba pequeño, vivimos en varios episodios. No sé si alguien recuerda alguno de esos que vimos, viendo a Jesús en integridad. ¿Alguien recuerda alguno? Ante la pregunta de Juan el Bautista. Ante la pregunta de Juan Bautista, es un momento buenísimo. ¿Eres tú? Pues esperamos a otro. Y que Jesús no le dice que es él, sino que le dice, anda y dile lo que estás viendo, ¿verdad? Y todos los milagros y todas las cosas que está haciendo. O sea, quiere decir que Jesús es tan íntegro que él dice, vean lo que yo hago para que constaten que yo soy quien digo ser, ¿verdad? Era un tema importante. ¿Qué otra cosa recuerdan? Jesús en el templo, desde pequeño diciendo, reconociendo, yo soy el Hijo de Dios, tengo un propósito. Entonces vimos 3 cosas fuertes que en los textos se veía, y es Jesús en integridad con su identidad, con su palabra y con su propósito. O sea que la manifestación de la integridad de Jesús se ve en todo lo que hace, en todo lo que es y en todo lo que dice. Y un último pasaje que vimos es este, quiero leerlo para tenerlo fresco porque quiero conectarlo con algo al final. Este pasaje está en Marcos 15:55 y dice así: los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaba testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra Jesús. Aquí está Jesús delante de un grupo grande de religiosos que tenían el pecho inflado de orgullo diciendo, nosotros somos buenos, observamos la ley, nosotros somos la crema innata, y están cuestionando y señalando a Jesús. Y una de las cosas que yo decía es como una cuestión casi contraria, ¿verdad? El íntegro, el completamente íntegro, juzgado por los que no pueden ser íntegros, pero se jactan de serlo. Y en ese escenario quieren inculparlo, pero dice que sus testimonios no concordaban, aun cuando mentían respecto a cosas no concordaban. Dice que entonces se levantaron unos y dieron falso testimonio contra él. No nos asusta la idea de que tu integridad va a hacer que otros te señalen y que crean cosas que no son en torno a tu nombre y en torno a quién eres. Entonces dice, nosotros oímos decir, yo derribaré este templo que ha sido hecho con manos y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aún así concordaba el testimonio de ellos. Y entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de ellos y le preguntó a Jesús y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y Jesús dice,
que permaneció callado, no respondía, que es un rasgo de su sabiduría. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó, pero eres Cristo, eres el Hijo del bendito, y Jesús ahí responde nada más, yo soy. Es íntegro con quién es. Y todo lo que él hace y dice y toda su obra se encierra en la idea de que Jesús sabe quién es y ejerce lo que tiene que hacer en correspondencia y es íntegro a esa identidad, a esas palabras y a ese propósito. Y dijo además, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre del poder y viniendo en las nubes en el cielo. Entonces este pasaje para mí es importante para recapitular varios momentos donde Jesús procede en integridad. Es una vida íntegra. Una de las cosas que mencionábamos también es que el ejercicio de la integridad para nosotros es un reto, porque ninguno de nosotros es por naturaleza íntegro, ¿verdad? ¿A quién le sale fácil? Siempre hacer lo correcto, decir lo correcto, hablar de la forma correcta. A nadie. Entonces todos luchamos con la integridad. Entonces observar la vida del que es completamente íntegro, entero, original, genuino, es muy valioso. Y Jesús nos modela integridad en estas tres palabras: identidad en sus palabras, en su discurso, por así decirlo, y en su propósito. Nada de lo que Jesús es está en contradicho con sus palabras, y ninguna de sus palabras está en contradicho con sus acciones. Uno de los retos más grandes para nosotros es cumplir lo que decimos, ¿verdad? Entonces esa es la realidad, y la semana pasada quedamos con esta pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro reto de integridad? No solo como creyentes, sino también como iglesia. Y aquí es donde quiero desarrollar muy rápido en dos aspectos importantes de cómo podemos asumir, o sea, cómo lo llevo a la práctica, ¿verdad? Alguien me decía al final, yo quiero escuchar la parte práctica, porque sí, todo el mundo dice, sí, yo quiero ser íntegro, yo quiero hacer las cosas de la mejor manera, tener la mejor actitud, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y ese es el reto que queremos compartir hoy de una manera muy práctica, y quiero tal vez especificar esto. La semana pasada revisamos varios textos, hoy probablemente vamos a revisar menos, pero quiero que sea algo más práctico, más ágil. Entonces vamos a avanzar rápido. Le pido que me siga para poder aprovechar el tiempo. Oramos, ¿está bien? Le pido que ore por mí. Papi, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de disponer un lugar para reunirnos. Gracias porque sabemos que más que el lugar, los que estamos aquí, el hecho de que estemos reunidos en tu nombre. Gracias por disponer de este tiempo, de este lugar, de todas las cosas que tú facilitas a nuestro alrededor. Ayúdanos con atención a entender y llevar a la práctica el reto de vivir en integridad, por lo valioso que es y por lo bueno y provechoso que es para nuestras vidas. Así que habla a nuestro corazón, rétanos cada uno a nuestro nivel, a nuestra realidad, por las cosas que estamos pasando, sean buenas o sean malas, que tu palabra hoy nos rete a un caminar. Así que oramos por estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces quiero responder estos dos, como les decía, con estos dos conceptos o estos dos momentos. Uno que es la vida personal y la dinámica de iglesia. ¿Por qué queremos abordarlo de esta manera? Porque tradicionalmente, es algo que queremos cuidarnos, tradicionalmente uno podría tener un estilo de vida de lunes a sábado, ¿verdad? Y otro estilo de vida el domingo a las 10. Casi que usted el domingo, de 10 al mediodía, usted es otra persona. ¿Verdad? Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le va? Benditos los del Señor que está cantando. Vean el sol como amaneció. Gloria a Dios. ¿Verdad? Como esta idea, ¿verdad? Y para mí un reto importante es que como iglesia podamos ser quien somos y caminar con autenticidad. Caminar con autenticidad es que nosotros queremos retarlos a ustedes a que nosotros seamos nosotros y no nos tratemos ni nos andemos con caretas. Que podamos, creo que eso nos da como una libertad de ser genuinos. Y para mí eso es muy valioso porque muchas veces he estado en la otra posición en la que he tenido como que ajustarme. Voy a contar esto muy rápido porque tal vez es un ejemplo de eso. Desde que estaba muy pequeño, estaba involucrado en la iglesia, desde muy joven, desde que teníamos 12 años, con mi familia, con mis hermanos, y resulta que había una vigilia
Y yo había estado involucrado con lo de la música por un tiempo. Yo tal vez teníamos un año de estar yendo a esta iglesia. No teníamos trasfondo religioso de ningún tipo. Como decía mi abuelito, no nos bautizaron, éramos unos animalitos. Pero bueno, entonces había una vigilia y entonces los de la música llegamos antes y que la batería, que no sé qué. Entonces yo en el trajín de que los cables y todo esto, yo procedí en una palabra irreverente que nunca había dicho y era antes de la vigilia, ¿verdad? Esto fue en San Rafael subiendo a San Isidro, por cierto, en una casa ahí que era de una emisora cristiana. Y resulta que yo, mae, páseme la guitarra. Pero ese mae sonó en cámara lenta. ¡Mae! Y todos el cantante, los otros dijeron, dijo mae. Y yo me dije, en serio. Por eso quiero contar, porque suena como... ¿Por qué? Porque en aquel momento, no es que fue hace mucho tiempo, no, yo soy muy joven todavía. Pero yo me recuerdo que yo me sentí mal. Porque esa fue mi primera vez de decir mae dentro de un grupo de personas cristianas. Y yo me sentí, pero mal, o sea, como si hubiera mentado la madre a alguien, ¿verdad? Pero esa es la cosa que quería decir. Yo después estaba en la vigilia tocando así, viendo a la pared. Para que no me vieran, porque era el que estaba tocando que dice man. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, de alguna manera... Ahora, yo quiero tal vez explicar esto. Yo no usaría mae abiertamente, aquí lo estoy usando como ejemplo. No lo usaría abiertamente para cualquier contexto y con cualquier persona, porque hay una cuestión de respeto y todo. Pero las personas que somos amigos, con Luis y con JP, ¿qué mae? ¿Cómo estás? ¿Cómo saluda usted a la gente? Levante la mano, ¿quién usa mae? Entonces, baje la mano. Usted aquí, este es el ejemplo, y este es el ejemplo que quiero dar. Y este es un ejemplo tal vez sencillo, pero aplíquenlo en otras formas. Es, ¿para qué yo voy a decir mae toda la semana y llegar el domingo a las 10 y saludar a JP? Hermano, Dios le bendiga. Y está bien que te saluden así, o sea, no estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo es que yo estoy configurándome a este momento. Y no tiene ningún sentido, porque Dios sabe lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo digo a cualquier hora y cualquier día del año. Entonces para mí es muy importante que vida personal e interacción de iglesia no sean como dos facetas de usted mismo, sino que usted es uno y es otro mismo. Y Dios está haciendo algo en tu vida todos los días, no solo hoy. Pero bueno, con esa historia de magia, vamos a enfocarnos aquí. Entonces, ¿cómo buscar caminar en integridad en mi vida personal? Quiero agregar estos puntos bien rápido. Número 1, reconocer quién soy. Y esto ataca este concepto de identidad. En el podcast mencionamos un poco de esto también. ¿Cómo ser íntegro en torno a qué? O sea, necesita haber un sentido de lo que es bueno o de lo que es malo o de lo que es correcto o lo que es pertinente. Pero si no lo sé, es un reto muy difícil además ser íntegro. Entonces, sobre todo cuando yo pretendo ser alguien que no soy, ¿cómo puedo ser íntegro si estoy como una dualidad? ¿Verdad? Entonces, para mí, un aspecto importante en mi vida personal para caminar en integridad es ser honesto conmigo mismo y reconocer quién soy. Entonces, quiero decir esto bien rápido. Difícilmente los ajustes en mi vida de carácter, de forma de pensar y de forma de ser van a suceder si yo ni siquiera acepto que eso está ahí. Eso es como que usted vaya y pide una cita para una enfermedad que usted todavía no está consciente que tiene. Entonces no puede pasar nada. ¿Cuál sería el siguiente paso? Entonces eso es como la primera idea de decir, necesito ser consciente de mi realidad para avanzar al otro punto. Y a veces esa conciencia de realidad no nos encanta porque esa conciencia puede ser difícil. Porque de repente no soy lo que digo ser, no soy lo que pretendo ser. Entonces es como ser íntegros con uno mismo, como el interno, llegar y decir, reconocer quién soy es clave para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo mejor de mí, lo peor de mí. ¿Quién le gusta reconocer lo peor de mí? Mi naturaleza caída, en un sentido espiritual, y también en un sentido espiritual, mi realidad espiritual. ¿Qué significa esto? Que yo pueda decir, estos son mis dones y mis talentos. Estas son mis carencias, la paciencia. Póngame a prueba de esto. Me cuesta la paciencia
puedo ser un poco explosivo, soy muy cuadrado. Esas son carencias mías. Si yo no las reconozco, voy a estar mintiéndome a mí mismo de que sí, yo soy muy bueno con la paciencia. A ver, no, ¿verdad? Entonces se vuelve como incierto para uno mismo. Y sobre todo con esta idea de que mi naturaleza caída, nuestra naturaleza no nos permite ejercer correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no se equivoca hoy, se equivoca mañana. Pero es probable que se equivoque hoy y mañana también. Entonces la vida del creyente no es caminar en el sentido de yo no me equivoco, los demás se equivocan, como yo voy a la iglesia, no me equivoco. No. Todos nos equivocamos porque es la manifestación de esa naturaleza carente. Pero nosotros como creyentes tenemos una justificación. Estamos justificados en Cristo. Quiere decir que en esa fe y en esa confianza yo no camino confiado de que yo ya estoy en un grado de perfección donde yo levito sobre la alfombra. Que es como una mentira a veces que hemos creído del ser creyente. Como yo soy creyente, yo voy ahí en un limbo de... No. El creyente sigue luchando con su naturaleza, con la ayuda y el auxilio y el socorro del Espíritu Santo. Entonces yo necesito ser consciente de esa naturaleza y más importante es de esta nueva realidad espiritual de que yo soy un hijo de Dios. No soy perfecto, pero soy un hijo de Dios. No soy perfecto, pero soy perdonado. Y por el tema de la paciencia, yo escucho un taladro. Sí. Y la broca no tiene filo. Sí, no hay cómo arreglarlo. Pero voy a orar para terminar. Entonces la realidad espiritual tuya ahora lo que hace es fortalecerte y decir, lo que Dios dice que yo soy será siempre mejor y mayor y más importante de lo que yo he creído que yo soy. Dios es perfecto en evidenciarnos. De hecho, Jesús dice, yo soy la luz. ¿Qué hace la luz? Poner en evidencia. Si yo me pongo en la luz me pone en evidencia las arrugas, las cicatrices, las canas, ¿verdad? Te pone en evidencia. Pero la luz es la que me hace darme cuenta de las cosas en las que Dios quiere transformar. Entonces, número uno, es importante que reconozcamos quiénes somos, en esos tres aspectos por lo menos. Y una vez que reconocemos quién soy yo, o sea, hay un sentido de realidad, de verdad, a lo interno, yo estoy consciente de quién soy, estoy consciente de las cosas que estoy avanzando, yo lo llevo a la dinámica de mis círculos de influencia. Recuerda cuando hablábamos de la misión, ¿verdad? Que nosotros queremos apropiarnos de una misión que es de Dios y queremos llevarla a estos círculos de influencia. Entonces, los círculos de influencia que todos tenemos son la familia, los vecinos, el trabajo y el lugar donde estudias, el colegio, la universidad. Entonces, cuando yo tengo claro quién yo soy, también entiendo quién yo debo ser en estos lugares. Y aquí es donde tal vez quiero explicar un poco esto, cómo tiene sentido de la forma práctica. Una vez que usted se casa, ¿qué es usted ahora? Esposo o esposa, ¿verdad? Ese, digamos, nueva adhesión a quién es usted, sí cambia cómo actúas o cómo piensas. Debería. ¿Se ve qué interesante? La misma idea de reconocer quién soy, tenemos que llevarlo a los círculos para decir, en mi familia, ¿yo quién soy? Yo soy el papá. Está Lucas, está Gael, está Felipe. Pero yo soy esposo también. Entonces, una cosa del ejercicio de integridad es, una vez que yo reconozco quién soy y cuáles son mis carencias, yo no puedo decir, es que yo soy terrible con la paciencia. ¿Cómo hago? Tengo 3 hijos. ¿Dónde está el problema? Entonces yo podría decir, no, yo no soy bueno con los niños. No tengo paciencia. Que se arregle bueno. Yo voy a ver el partido. ¿Sí me explico? Ve el actual de la gente, de todos nosotros. Me cuesta reconocer quién soy. Entonces, como no soy bueno para algo, entonces no lo hago. Entonces me quito eso de encima. Y comienzo a tener una forma de ser y de actuar errática. Y este es el reto de caminar integridad. Yo soy un papá, amo a mis hijos y me cuesta la paciencia. Pero no porque me cuesta la paciencia voy a delegar lo que se supone que ellos necesitan recibir de mí y solo de mí. Entonces, todo el que sabe quién es y se reconoce por quién es,
asume y dice, yo soy carente para esto, pero yo con la ayuda de Dios lo voy a asumir y lo voy a hacer. La gente que asume quién es y asume la realidad, camina y avanza. Y Dios nos ayuda en ese proceso. Porque una de las cosas con las que uno a veces ha luchado es porque tengo un problema y tengo carencias y no sé qué hacer y no sé qué hacer. Entonces lo que hago es nada más como huir de lo que está sucediendo, no buscar resolver, pero pretender que soy bueno y además obro y soy cristiano y por eso me da. Cuando más bien hay que pedirle, Dios, ayúdame a ser el papá que tú quieres que yo sea para esta familia y capacítame de lo que necesito, de lo que soy carente. Entonces yo avanzo y soy íntegro. Entonces integridad también tiene que ver con reconocer quién soy en esos espacios y en esos círculos. La Biblia dice que nosotros somos luz y somos sal. ¿Qué significa? Que en el trabajo, que en el estudio, en cualquier contexto, yo soy luz y soy sal. Ay, pero yo soy muy malo y estoy en proceso. Bueno, está bien. Sé luz y sé sal y camina, ¿verdad? Entonces es una cosa interesante. Ahora, algo que quiero agregar con esto antes de avanzar con lo demás. Reconocer quién soy yo es sí o sí punto de partida para encontrarnos con Dios. ¿Cómo reaccionaba la gente ante el mensaje de Jesús? Ante la manifestación de Dios de las que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era? No de todos, pero de la mayoría de los personajes que vemos en la Biblia, cuando se encuentran con Jesús, con la gloria. Cuando Pedro vio la pesca milagrosa, ¿qué dijo Pedro? Pedro era experto en la pesca y él mismo le había dicho, ni siquiera eche las redes, pero bueno, y en su nombre, como diciendo, yo ya pesqué toda la noche, fue terrible, no pescamos nada, pero bueno, como el maestro dice que echen. Y cuando comienza a sacar, tiene una pesca que no imaginaba. Y ante esto, ante quién es Dios y específicamente quién es Jesús aquí, Pedro cae de rodillas y dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Un buen cristiano es bueno en reconocer que somos pecadores. No es bueno que se nos olvide, porque entonces entramos en una aura como de soy mejor que los demás. No somos mejores que los demás. Tenemos justificación para el pecado que reconocemos, pero tenemos que decirle a los demás que hay justificación para los demás, y hay salvación, y hay chance, y hay perdón, y hay cercanía, y hay vida espiritual para los demás. No somos mejores. Por eso a veces la gente rechaza o se siente como alejado del contexto de iglesia, porque la gente dice, es que es el lugar para los que son mejores, y es categórica y bíblicamente hablando, este es el lugar para todos los que son igual de malos que los demás, pero dijeron, sí soy una rata. Pero ese proceder de integridad me ayuda a caminar en la dirección que Dios quiere. Si no hay forma que alguien se acerque a la luz y no quede evidenciado. ¿Cuánto te duele quedar evidenciado? ¿Verdad? Duele mucho. Cuando uno ve a un papá con mucha paciencia, en la actividad de la escuela, si uno está corriendo, Lucas, venga para acá, Gael, suelte, chiquito. Esa bola no es suya. Bravo, una vez voy a contar esto. La actividad del Día del Padre. Voy con mis hijos, además que hacen trampa, los papás con solo uno. Y así que grande tiene. Va ahí comiendo, todo tranquilo. Pero Lucas y Gael, en la actividad del Día del Padre de este año, yo salí frustrado, por eso le estoy diciendo, estoy siendo inquieto. La actividad larguísima. ¿Qué pasa? Yo les dije, demasiado, canten una canción, 2, 3, vamos. Bueno, había pinto. Entonces sentamos a comer. Lucas no quiere pinto, no quiere la otra, no sé qué. ¿Verdad? Comienza esto, yo persiguiendo a Gael un ratito, porque además habían actividades. Entonces yo tenía que estar un ratito con uno y yo, Gael, juegue aquí con los demás, porque ahora tengo que ir a hacer papá con Lucas. Era rarísimo, porque las actividades eran por grupo. Yo no sé qué están pasando en esa escuela, pero entonces yo decía, ya vengo. Entonces juego bola con Lucas, las actividades con los papás del nivel de Lucas, bueno, fue un desastre. Yo estaba como medio frustrado, yo le dije, me va llegando lo que quiera, no importa, nos vemos en 10 minutos aquí, nos vamos. Y entonces a la salida, me dice una señora de ahí, que yo no sé ni quién era la señora como encargada del lugar, me dice, ay muchacho, disculpe, ¿verdad que aquel chiquito que está ahí atrás arriba? Y yo sí, Lucas aquí con una botella de agua. Es que ya es que pena, pero es que las botellas de agua hay que pagarlas. Yo sí, está bien. Entonces yo ese día yo me sentía como, qué duro es
¿Verdad? Pero entonces el punto al que voy es: yo necesito entender en lo que soy bueno, en lo que soy malo, para avanzar. Cuando yo veía a aquellos papás, los chiquitos ahí como dominando la situación, yo me comía la envidia. Yo no, buenos papás, bien malos. Hoy no nos gustan que nos evidencie. La primera cosa que hace la luz de Cristo es evidenciarlo. Usted es lo que es, pero puede ser lo que Él dice y lo que Él quiere que tú seas. Y es la maravilla de ser hijos de Dios. Podemos ser lo que Él dice que nosotros somos en todas esas áreas, en todos esos ambientes. ¿Está conmigo? No camines solo. El que sabe que es carente y el que sabe que quiere avanzar, no avanza solo. El cristianismo no es para decir yo y Dios y el Espíritu Santo nos la jugamos. Y si uno lee bien la Biblia, se da cuenta que hay una dinámica plural, de grupo. Por eso la iglesia es un tema relevante como creyentes. Esa idea del creyente llanero solitario es peligrosísima. Por lo general, el llanero solitario termina como creando su propia forma de acercarse a Dios, para evitar la iglesia, para evitar que reunirme con los demás y orar por los demás. No, es que yo y Dios, dice la gente, ¿verdad? Bueno, es que Dios ideó la forma, las maneras de acercarnos a Él. Y esas maneras, porque tienen una implicación personal en cómo Dios trata contigo, Dios quiere introducirnos a una dinámica de quiénes somos. Porque para Dios no solo es importante quién eres, pero también es importante quiénes somos y quiénes estamos. Y esto es importante. Entonces, ¿qué significa? Que entonces en mi caminar personal con integridad, número uno, dependo del Espíritu Santo. Y esta es una de las cosas que responde por qué Dios ya no me transformó para que sea todo más fácil. Porque Dios quiere que camines dependiendo de Él. Póngase así hipotéticamente esta idea. Digamos que Dios le dice así: perfecto. Usted al otro día, perfecto, se olvida de Dios. Pero cuando Dios dice: voy a transformarte hoy, pero también voy a transformarte mañana, para que camines conmigo hoy y camines conmigo mañana. Y el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que es el ayudador, el paracleto, el consolador. ¿Sabe qué significa eso? Que la vamos a pasar mal. Y ocupamos que alguien nos refresque, nos enseñe y nos diga: vamos a salir de aquí. Y en una sola pieza. Número dos, grupo de apoyo. Quiero sacar el concepto de grupo de apoyo de lo religioso. Si usted va a un psicólogo a tratar cualquier tema, ¿cuántas veces los psicólogos llegan a: ¿y cuál es tu grupo? No, la voz del... ¿Cuál es tu grupo de apoyo? ¿Por qué preguntan los psicólogos por el grupo de apoyo? Porque es natural en la dinámica social que vivimos en torno a mis hermanos, a mi familia, a mi esposo, a mis compañeros, a mi esposa, a mis hijos. Entonces es natural, es esperable que nosotros nos desarrollemos en comunidad. Cuanto más siendo creyentes, ve el valor que agrega la iglesia. Cuando yo pienso y veo atrás y veo a las personas que han sido importantes en mi vida, la mayoría de las personas, tal vez no todas, pero la mayoría de las personas son personas que conocí en el ámbito de somos panderetas. Mis amigos más cercanos, mis amigos más íntimos, la gente que estuvo en el matrimonio, que estuvo en el teque, ¿verdad? Y ese grupo de apoyo, hoy por hoy yo puedo decir esto: sin las personas que Dios me regaló en mi vida, yo no sería quien soy. Quiere decir que yo necesito aceptar la ayuda y la dinámica que viene cuando estamos en comunidad. Espíritu Santo, dependencia en esa idea de grupo de apoyo. Y número tres es rendición de cuentas. Ahora, rendición de cuentas no es que usted ponga en el chat de la iglesia: chiquillos, soy yo otra vez. Vieran y no, es una mala idea. Rendición de cuentas es que yo tengo una o dos personas que me aman, que me respetan y que también están en el proceso de caminar en integridad. Gente que está pendiente. Es más, gente que ha dicho: cuando estés en una situación así, llámame, escribime. Esa gente quiere ayudarte y también está buscando tu ayuda, ¿verdad? Porque no solo rendición de cuentas en una dirección, pero en la otra. Entonces, rendición de cuentas es importante porque es una manera de evidenciar no solo mi condición, sino pedirle a otro la ayuda, el consejo y el seguimiento para eso.
Me parece no. Entonces, estas tres cosas son muy prácticas y deberíamos reconocerlas en nuestra dinámica de dónde estamos, si queremos caminar en integridad. Entonces quiero agregar un par de cosas aquí. Les hablaba de Pedro, ¿verdad? Pablo por ahí es una figura grandísima y que también llega encontrándose con Jesús y reconociendo, soy esto, soy el otro. Y ahora él cambia su vista y camina con Jesús. Pero quería hacer referencia a una que es popular, por decirlo así. ¿Alguien ha escuchado la historia de David? El rey David. Que de hecho, ¿qué dice el texto? Un hombre conforme al corazón de Dios. Que además es importante leerlo y entenderlo y ponerlo en contexto correcto. Porque ese hombre conforme al corazón de Dios... ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Bueno, algunas veces habrá sido, porque siempre no. Entonces, si ustedes recuerdan la historia, ya cuando él es rey, además, está en todo su esplendor. Recuerden que David es probablemente el rey, junto con su hijo, de los tiempos más dorados del pueblo de Israel. Y él un día salió hacia el balcón, ¿verdad? Y toda la historia es como muy metafórica, porque su palacio tiene vista a todo. Y entonces está viendo ahí las terrazas, los condominios que hay por allí, que tienen jacuzzi, tienen piscina, no sé qué. Y en una de esas ve que sale una mujer, ¿no? Y se está bañando, ¿recuerdan la historia? Betsabé. Y David dice, bonita la mañana. Está buena esta mañana. Y él hace toda una trama, porque el esposo Urias, y es la persona que yo refiero con 11 nombres, que quizás los nombres de todos, Urias, estaba de batalla. Fíjate, qué coincidencia. Y entonces David agarró el iPhone, mandó a llamar, tráigame para acá. Y ustedes saben toda la historia. Entre toda la historia es algo interesante, porque no solo habla de la falta de integridad en la vida de David en este momento específico, sino la manera en que él lo resuelve. ¿Alguien recuerda cómo él quiere resolverlo? Se mete las patas y dice, ay, ¿qué hago? Y esto es lo que pasa cuando no logramos caminar en integridad. No tengo a quien rendir cuenta, no tengo ese grupo, no. O sea, estoy carente, quiero resolver la situación con más falta de integridad. ¿Qué se le ocurre a David? Ya sé, otra vez el aire. Oiga, ponga Urias de frente al batallón. O sea, que el primero que lee sea él, ¿verdad? O sea, prácticamente David hace un plan sicariato, ¿verdad? Porque él dice, claro, y Urias no está, entonces yo me caso con Betsabé y ya, no pasó nada. Eso es como nosotros. ¿Alguien ha resuelto así sus faltas de integridad? Levante la mano, por favor, por integridad. Sicariato no. Solo con sicariato. No. Sí. Con sicariato espero que no, si no, por favor llamen al OIJ para que pero entonces ve qué curioso, porque el rey de hecho usó su posición para facilitarse. La otra cosa que es interesante, a veces entre más cómodo vive uno y con más facilidades, más frágiles al error y a esa carencia en falta de integridad. Entonces quiero leer por ustedes. Yo creo que todos tienen Biblia en el teléfono, que vamos a usarle, quiero que lo lean. Saquen su teléfono y vamos a buscar el Salmo 51. Oiga, este es el mismo David que mató a Goliat, ¿verdad? Mató a uno grandísimo, pero cayó con una de tamaño estándar, supongo. Pero vean lo paradójico de cómo el ser humano reacciona ante esto. Entonces, este Salmo 51 es David arrepentido. Escuche la palabra porque es clave. Arrepentido de su proceder. Yo quiero que mientras lo leemos y lo leemos juntos, usted se apropie de estas palabras como unas palabras que todos deberíamos de decir, porque todos nos equivocamos. Vea lo que dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borras mis transgresiones. Voy a hacer un alto ahí. En el contexto histórico que él está diciendo, borras mis transgresiones, es imposible que eso pase, porque la ley lo que hacía,
si esta era la falta, la ley lo que hacía era, sobre la falta, poner algo. Yo creo que usted note también el sentido de arrepentimiento de David y a lo que él está apelando, porque es muy importante. Dice, borra mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado y solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. El que camina en integridad sabe que no solo se faltó a él, y faltó a las personas, y faltó a sus círculos de influencia, sino que le faltó a Dios. Dice, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Vea lo que pide, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se vuelvan a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca para proclamar tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni en los pozos esos te deleitas, ni te complaces de los holocaustos. De lo contrario te los habría ofrecido, o te los ofrecería, dice. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sion. Levanta los muros de Jerusalén y entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Este pasaje es riquísimo porque es alguien que sabe quién habló. Y eso es una cosa que el creyente tiene que sentirse retado. A veces no es tanto el problema de que te hayas equivocado, el problema es la incapacidad para reconocer el error. Porque a veces uno se equivoca y no lo reconoce y nada más sigue cavando esa misma tumba. Entonces yo creo que una de las cosas que yo aquí es el sentido de arrepentimiento, el sentido, un hombre que dice, esto en mi vida fue malo, y en todo sentido fue malo, y la manera en que quise resolverlo fue peor. Y algo que me encanta de este salmo es que deja entrever que la dinámica ritual del momento, David decía, es que todo lo que tú pides hacer para estar a cuentas es insuficiente. Algunos han mencionado que este salmo tiene ese carácter mesiánico, o sea, que David está anhelando una realidad que para él es ausente, pero para nosotros hoy es presente, y es que nuestros pecados sí son borrados, que la presencia de Dios sí vive en nosotros, que la presencia de Dios sí nos ayuda, sí nos acompaña. O sea, David está orando por la realidad espiritual que no vio, pero decía, quiero caminar en integridad. Me parece un reto riquísimo decir, hoy que tenemos un Jesús que nos ha revelado todo y además nos ha dado un modelo para ser como Él, dice, vive una vida personal íntegra. Reconoce quién eres, ¿qué importa? Si yo ya sé. ¿Están conmigo aquí? Un montón de cosas más por qué decir ahí, pero quiero avanzar un poquito más. Vamos al contexto o a la dinámica de iglesia, y aquí quiero que lo veamos como un conjunto. O sea, cómo podemos y por qué debemos ser una iglesia, una comunidad de fe íntegra. Número uno, queremos vivir fundamentados y sustentados en la palabra de Dios. Y esa es la esencia de la integridad. La integridad tiene que ver con lo verdadero, lo correcto, con la verdad. ¿Cómo un grupo de personas puede caminar hacia la verdad sin estar sustentado o sin conocer esa verdad? Sería como cualquier otro grupo sectario o religioso.
Y nosotros queremos ser un grupo que conoce la verdad, no que la conocemos y nosotros somos el estándar para medir la verdad. No, que nos estamos acercando a la verdad y apreciamos el texto para indagar en la verdad. Porque en ese conocimiento de esa verdad somos transformados. Además dice Jesús, somos liberados en el conocimiento y en la experiencia de la verdad. Entonces, si queremos ser una comunidad íntegra, tenemos que caminar fundamentados en la palabra de Dios. Es la revelación de Dios. Y una frase que decía Minor es que la Biblia es el manual de fe y conducta. O sea, me dice qué creer y por qué creerlo, pero también me dice cómo debería vivir y por qué vivirlo de esa manera, ¿verdad? Y esto es importantísimo. Alguien diría, pero es que es obvio. Sí, digamos que es obvio, pero cuando uno ve el ejercicio eclesial en Latinoamérica, uno dice, puchis, no es tan obvio. No es tan obvio porque entonces alguien que se reúne en el nombre de Jesús, pero habla más de este tema y habla más de este tema y se va como por, ¿verdad? Es como que nos reunimos en el nombre de Jesús, pero vamos a hablar de las cosas que nos interesan. Y yo creo que la Biblia tiene que tener el carácter de decir, a mí me interesa lo que a ustedes les interesa, pero me tiene que interesar más lo que Cristo, lo que la palabra de Dios le interesa. Porque esa es otra cosa interesante, no nos reunimos como por un sentido de disfrute social y nada más, ¿verdad? Si fuera así, tendríamos tal vez más comida y música más moderna y cosas más cómodas. Yo creo que estamos muy cómodos, no había un problema. Pero nos reunimos para que al acercarnos a la verdad, vivamos en la luz, en la integridad y nos apoyemos. Taladrazo más. Ok, voy a avanzar, eso me ayuda para terminar muy rápido. Número 2, debemos seguir el modelo de Cristo. Para caminar en integridad, tenemos que, como les decía al inicio, tenemos que ver el que sí, categóricamente, vivió en plena integridad. No vea más ejemplos. ¿Ok? ¿Verdad? Voy a ser como JP. ¿Ok? Voy a ser como Diego. Sin paciencia. ¿Verdad? Veamos el ejemplo. Rodeemos el ejemplo, observémoslo, pongámosle detalle para que podamos desarrollar ese carácter de Cristo en nosotros. Es observar su ejemplo y es imitar su carácter. Algo que me encanta de la idea de observar es que, recuerden que hacían los judíos con el texto, con la ley. ¿Qué hacía el judío con la ley? Así literalmente. La aprendían de memoria. Los chiquitos cantaban eso de los Rayuela, pero con los pasajes. Pero eso hacían. Se la saben, la memorizan, la recuerdan, está en las paredes de sus casas, está en todo lado. ¿Qué más hacían con la palabra? Se la ponían en la cabeza, así tenían unos rituales en la mano y el manto. Una cosa que ellos decían es: observa, medita, ¿sí recuerden? Observa la palabra de Dios y medita con diligencia, y día y noche, y día y noche. ¿Ve qué interesante esto? Nosotros debemos observar la ley de Dios, observar el texto, pero nosotros tenemos algo maravilloso, y es que podemos observar y meditar en Jesús. ¿Y sabe por qué es trascendente observar y meditar en Jesús? Porque es el único que observó el texto y meditó en el texto, que supo qué sí decía, para qué estaba ahí, y él lo llevó a su pleno cumplimiento. Entonces, observar el texto es un nivel, y después observar a Jesús como el dador, como el texto encarnado, es decir, acercarme a la luz plena. O sea, que si alguien entiende cuál era el propósito de la ley, era Jesús. Si alguien caminó con respecto a la ley, fue Jesús. No por nada dice que Él es el verbo, Él es la palabra. Nosotros como iglesia debemos observar a Cristo, que en esencia es observar el pasaje y observar también la ley. Número 3, ejerciendo la misión del Padre. Estas tres cosas son claves. Ejerciendo la misión del Padre, resumiendo un poco, es tener un fundamento en la palabra de Dios, la revelación de verdad, teniendo un modelo fijo que es Cristo, y además haciendo lo que se supone, lo que nos corresponde hacer, que es hacer discípulos. Y en esencia, ser discípulos es que yo estoy en un proceso, yo lo reconozco, y yo invito a Frank que camine conmigo en ese proceso. Y somos discípulos. Otras veces he dicho, ¿verdad? Con respecto al Padre somos sus hijos muy amados, y con respecto al Maestro somos sus discípulos. Entonces seguimos al Maestro
para imitar su modelo y para ser como Él, porque ya el Padre me está transformando en su Hijo. Y el Espíritu Santo está todos los días en esa dinámica que está transformando mis pensamientos, mis actitudes, y puedo caminar en integridad. ¿Está conmigo ahí? Entonces, volviendo a estos dos momentos, vida personal y de iglesia, es el reto que tenemos, no solo de lo propio, sino de lo plural, de lo del grupo. Al final esto converge y nos permite vivir con valores y con integridad, y los valores nos señalan a Jesús, que es este puntito del logo de negro. Los valores y los principios me acercan y me señalan. Entonces, una cosa que para mí es un reto es, pensando en Nexo, es cómo crear un espacio y un lugar donde la gente no se siente señalada por sus carencias, sino que se siente más bien apoyada de, no importa, yo soy así, no, yo soy peor. No importa, usted y yo tenemos el Espíritu Santo, podemos caminar tranquilos con esperanza. No importa, vamos a levantarnos de aquí y vamos a crecer. Y es sumamente, no sé, como relajado. Para mí esa es la forma en la que yo quiero sentir la experiencia de ser iglesia, porque no me carga. Jesús decía, mi yugo es liviano. Jesús dice, vengan y descansen. ¿Cuántos quieren descansar? Yo, ¿verdad? Todos. Y Jesús dice, vengan, yo los voy a hacer descansar, vengan a mí, yo soy apacible. Y eso es un reto para mí, de caminar en integridad. Ahora, ¿recuerdan dónde estaba Jesús al final? Siendo juzgado, siendo cuestionado por los religiosos, le mentían. En el texto, si lo pueden leer en detalle, le mentían, lo escupían, después lo llevaron de Pilato. Despuesito del texto que vimos antes, en el 58, 57, sus propios discípulos, el que vimos que reconocía su pecado, dicen, pero usted andaba con Jesús. Yo, no, jamás, toco madera, dijo Pedro. Una vez, 2 veces, 3 veces lo negó. Jesús queda solo inmediatamente, cuestionado, y él carga la cruz con la vergüenza en sí, cumpliendo una condena por una falta que no cometió. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús llegó ahí? O sea, ¿cómo es que Jesús muere por los pecados de todos? O sea, no es justo en nuestro entendimiento de justicia, no es lo que corresponde. ¿Por qué lo hizo así? ¿Sabe por qué Jesús hizo y llegó ahí? Por integridad. Porque Él sabe que Él es el Hijo de Dios. Él conoce la revelación, viene a revelar y viene a dar su vida. Entonces, el ejemplo de Jesús con integridad, que ahora bien estábamos hablando en la mesa, es que la integridad te toma toda tu vida. ¿Cuál es el precio de la integridad? Su vida. Ahora, yo voy a hacer una declaración profética. Todo el mundo está como, sí, todos aquí se van a morir, ¿verdad? Fijo, es más, le voy a dar algo más. En cualquier momento se podría morir. Quiere decir que ya nosotros, de todas formas, estamos muriendo. La pregunta es, ¿por qué estás muriendo? ¿Y en qué carácter? Porque si te estás muriendo, yo quiero retarte que muramos en integridad. De todas formas me voy a morir. Entonces quiero vivir mi vida en el orden, en la forma, en la manera en la que solo vale la pena, que es caminando en integridad. Jesús asume todo por íntegro, porque sabe quién es, sabe lo que le corresponde hacer, y recuerdan que los dije con errores, y lo asume. Vivimos en una sociedad que quiere dejarle la responsabilidad a los demás. No, tome, son mis hijos, cuídenlos usted, ténganlos usted. Los hombres no asumimos responsabilidad en la casa, con nuestras esposas, con los hijos. Entonces estamos como no queriendo asumir las cosas, que es esa falta de identidad, esa falta de palabra de verdad y esa falta de propósito. Entonces andamos huyendo, no hay forma de ser íntegro si no asume. Hace como un mes y algo, visito un amigo y estaba en un contexto ahí del trabajo, pasándola muy mal, pero enredado en este contexto. Y él me decía, Dios, es que es muy duro, yo no puedo salir de aquí por esto y todo. Y estaba súper agobiado con un tema de deudas, con un tema de un montón de cosas. Y me decía, Dios, que yo no puedo porque
si yo salgo de aquí, entonces, ¿qué hago con mi esposa y con mi hijo? Y estaba súper tenso, ¿eh? Y yo le decía, pues es que si sales de aquí, ¿qué haces con tu hija y con tu hijo? ¿Qué vas a hacer? Es decir, buscar otro lugar, buscar cómo sostenerlo. Entonces, él mismo se está respondiendo él mismo y yo le digo, hazlo ya. O sea, hay algo que yo creo que todos lo hemos experimentado de una manera, es la vida probablemente te va a llegar a un punto donde la presión y la tensión es mucha. Yo creo que lo que Dios muchas veces lo que está diciendo es asume tu rol con integridad en el momento y la realidad que te corresponde. Sé el hombre que tu familia necesita que seas. Sé la mujer que tu familia necesita que seas. Sé el hijo. ¿Qué es lo que tiene que asumir un hijo en la familia? Obediencia. ¿Verdad? Estoy hablando de los más jóvenes. Miren. Entonces, el caminar en integridad es reconocer mi carencia, reconocer que Dios es el ayudador para caminar ahí y dedicar mi vida a esto, acompañado por personas, dependiendo del Espíritu Santo, rindiendo cuentas. Al final Jesús dice, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Recuerden que este es el lugar más sagrado y más santo, que solo un grupo muy diminuto de personas entraba y solo en momentos específicos, después de hacer un montón de cosas, ese velo es rasgado. Dice que el centurión que estaba de pie delante de él, no sé si imaginan eso, dice, cuando vio que había muerto de esta manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La integridad hace que tu vida y los que están al torno al tuyo sean bendecidos. Tu integridad trasciende aun cuando hayas muerto. Entonces vale la pena vivir en esa forma. Jesús asumió, sabía quién era, fue correspondiente con su identidad, con su propósito, con su palabra. Dice, dejen esa cruz. Literal, él dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Suena como alguien que no sabe lo que tiene que hacer, o como que tiene dudas, o anda titubeante, o anda viendo cómo se zafa, cómo la hace más liviana. No dice, ten eso, yo lo voy a hacer por el Padre, porque amo al Padre, y el Padre me ama, y hago y cumplo todo lo que el Padre me manda hacer. Y ese es el ejemplo de integridad. Cuando usted y yo vivimos en integridad, hay cosas que van a trascender a tus hijos y a tus nietos y a tu familia. ¿Va a ser fácil? No, va a ser horrible. Y vas a perder todo y ganar todo por el caminar en integridad. Pero el reto, yo creo, bien grande que tenemos, no solo en el personal, pero como comunidad de fe, es caminar en integridad. ¿Quién quiere caminar así? En ese reto. Todos estamos en el mismo punto. Entonces podemos con libertad decir, démosle con todos. Si quiere, inclina su rostro y cerramos orando. Papito, gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos y de disfrutar de la compañía de mis amigos. Gracias por la oportunidad que podemos reunirnos en el nombre de Jesús y ver el texto y ver el modelo y apreciarlo y sentirnos retados con la verdad. ¿Qué otra opción hay? Hacerlo más fácil, hacer lo que todo el mundo hace, decir lo que todo el mundo dice. Queremos vivir nuestras vidas en integridad, porque reconocemos que es valioso, reconocemos que solo puede traer cosas buenas a nuestra vida. Te pido que en nuestro caminar en integridad podamos depender del Espíritu Santo, podamos confiar y acompañarnos de la iglesia, podamos también acompañarnos de personas que invierten en nosotros, que oran por nosotros, y que nosotros también podamos ser de apoyo para otros. Te pido que cada uno en nuestros roles en la vida, como papás, como esposos, como hijos, como hermanos, podamos asumir lo que nos corresponde y mostrar integridad en todas las formas que tú nos estás ayudando a hacer. Sabemos que somos carentes, sabemos que somos necesitados, pero nos apasiona y reconocemos que tú nos llamas a ese estándar, a esa virtud, que nos llamas a vivir en esa dirección. No porque somos perfectos, pero sí porque tú nos estás perfeccionando. Vale la pena vivir de esa manera. Te pido por cada familia representada acá, por cada hijo, por cada hija, por cada matrimonio, por cada negocio, por cada emprendimiento, por cada proceso de vida, los que están comenzando, otros procesos que están cerrando. Papi, ayúdanos a caminar dependiendo de ti, amando tu palabra
y amando vivir en integridad. Ayúdanos a vivir y a morir en integridad. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.